Muy buenas tardes. Con el permiso de la diputada presidenta de la mesa directiva, Marta Azucena Camacho Reynoso, compañeras, compañeros, compañere, diputados, diputade, medios de comunicación que nos acompañan, ciudadanas, ciudadanos que nos distinguen con su presencia y que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Apenas el pasado 2 de septiembre, en este pleno de este Congreso, fuimos testigo de la entrega del pergamino y medalla al reconocimiento docente que maestras y maestros mexiquenses recibieron con el orgullo del deber cumplido. Sin embargo, momentos y reconocimientos muchas veces se ven opacados por situaciones que vulneran a nuestras maestras y maestros a lo largo y ancho, no solo del Estado de México, sino de todo el país. Al decir esto, seguro estoy que muchas y muchos de ustedes aquí presentes, como diputadas y diputados, tienen en su mente algunas noticias e imágenes que los medios de comunicación difunden y donde nos encontramos distintas frases, como padres golpearon brutalmente a maestra por reprobar a su hijo en la preparatoria. Un caso de violencia por plantel contra los maestros se registran en escuelas del Estado de México y de todo el país. Maestra de preescolar en prisión preventiva por presuntas agresiones o violencia. Por acusaciones, en algunas ocasiones o muchas de ellas, falsas. Hubo una maestra embarazada de preescolar que tuvo que estar 2 años en prisión. Extorsión a maestras y maestros en diferentes municipios del país y en algunos casos del Estado de México. Alumno del CCH de Naucalpan que apuñala en el brazo y en el cuello a su profesor. La Fiscalía del Estado de México investiga la agresión de unos padres a una profesora de preescolar. Y han de recordar muchos el caso de la maestra de preescolar, de un preescolar privado de Cuautitlán Izcalli, que fue agredida por un padre de familia y una madre de familia y fue viralizado en las redes sociales. Entonces, estas frases que nos muestran cómo en los hechos tenemos una gran deuda, un gran pendiente con nuestros maestros y maestras y con el personal de apoyo y asistencia a la educación que trabajan todos los días en el sector educativo. Este pendiente o deuda, lo comento así, porque hasta este momento nuestras maestras y maestros y trabajadores de la educación se sienten contra la espada y la pared, porque en el ejercicio de su profesión falta aún garantizarles su derecho a la integridad y a la seguridad personal. Y es que muchas veces en esta tribuna se ha hablado de violencia que se vive en las escuelas entre las y los alumnos. Sin embargo, hemos dejado de lado la violencia que se ejerce contra el personal docente, administrativo y de apoyo. Violencia de la que se habla y a veces se habla poco y se ha venido manifestando de forma de presiones, insultos, difamaciones, chantajes, extorsiones y agresiones físicas directas por parte de las y los estudiantes e incluso de algunos padres o madres de familia o tutores. Diversos estudios, entre ellos uno que realizó el INEGI, han abordado este complejo problema y han revelado, entre otros puntos, que el 92% de los profesores coincidieron en que la violencia hacia el profesorado ha ido incrementando, que el 54% manifestaron sufrir violencia física o verbal en su trabajo. Las agresiones que viven no solo son parte de los alumnos, sino también de otros actores, entre ellos algunos tutores y padres de familia. Los docentes pueden ser víctimas de agresiones verbales como insultos, amenazas y físicas, empujones, golpes, ataques con armas blancas, y ha habido casos de asesinatos por parte de algunos estudiantes e incluso de algunos padres de familia
y que estos actos de violencia no son fenómeno aislado, sino que ocurre con cierta regularidad en diversas escuelas del país. Asimismo, exponen que esta violencia tiene consecuencias significativas en su salud mental y el desempeño laboral, afectando negativamente el ambiente educativo y la calidad de la enseñanza, así como un ambiente de trabajo hostil y violento. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han precisado que las agresiones contra docentes han aumentado y que las mujeres docentes son mayormente agredidas en el entorno escolar, que se les agrede con humillaciones, insultos, agresiones físicas, mencionando que el número es significativo y sin duda merece toda nuestra atención. La violencia hacia el sector docente, que transgrede su derecho a la integridad y seguridad personal en nuestra entidad, la hemos atestiguado en casos como el que se vivió en el municipio de Chimalhuacán, en donde un alumno de secundaria agredió con un cuchillo a su maestra porque lo regañó por no llevar la tarea. O el caso de la maestra de preescolar, como ya lo comentaba, que fue agredida y amenazada como un arma y humillada por la madre y el padre de un niño en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y que por un video que se viralizó pudimos observar la dimensión de lo que es la violencia que pueden llegar a vivir y a sufrir el personal docente. También el del maestro francés que fue apuñalado por un estudiante en el CCH de Naucalpan. Y por otro lado, padecen también desde hace muchos años un tema lastimoso que es la extorsión, particularmente en los municipios del sur. Otro tipo de violencia que padece es el que se deriva de una acusación falsa o de la difamación que se puede ser promovida por diferentes actores, así como estudiantes, tutores, padres o agentes externos que están en torno a la comunidad escolar. Ejemplo de esto fue el que originó en meses pasados en el estado de Querétaro un movimiento social que demandaba la denominada Ley Tere. La Ley Tere surge de una demanda social impulsada por el gremio magisterial en México y su origen está directamente ligado al caso de una maestra de nombre María Teresa, que fue acusada de manera pública y sin pruebas, lo que la expuso a una situación de vulnerabilidad, de encarcelamiento y afectación a su trayectoria y reputación. El caso de la maestra Teresa, aunque de Querétaro, se convirtió en un símbolo de la presunta desprotección legal que enfrentan el personal docente y administrativo y de apoyo ante acusaciones falsas por parte de diferentes actores. En el Estado de México también tenemos nuestro propio caso que se dio en el municipio de Ecatepec. La maestra de preescolar, Claudia Karina Reyes, Miss Karina, estando embarazada pasó casi 2 años en un proceso judicial. Sin duda, también no hubo pruebas que le constataran el hecho. En la actualidad, hechos como este se tornan más graves, ya que con el uso de las redes sociales y otros medios de la telefonía celular se viralizan los problemas. Las autoridades, al verse presionados por una sociedad que ya enjuició a las y los docentes, actúan en consecuencia para calmar el ánimo social. En este contexto, la Unión de Padres de Familia del Estado de México ha dicho que por lo menos un caso de violencia se registra por plantel contra maestras y maestros de parte de diferentes actores de la comunidad escolar. Por lo que José Luis Romero, presidente de la organización, comentó que se debe dar lugar a los maestros desde la casa, en las calles, y lamentó que ya no se reconoce sin duda su importancia. Creen que pueden hacer lo que quieran contra ellos y no los respetan. Esa es la parte que ha estado permeando en la actitud de los jóvenes. La violencia ejercida contra el personal docente por parte del alumnado, de algunos tutores o padres de familia o personas externas a las escuelas,
que se ha generado en las últimas décadas nos obliga a revisar la situación de cómo está garantizado el derecho a la integridad y seguridad personal de las y los maestros, así como el del personal de apoyo y asistencia a la educación, siendo este un derecho fundamental y un bien jurídico que implica el goce y la preservación de sus dimensiones físicas, psíquicas y morales, y el no ser objeto de maltrato, ofensa, tortura o ser tratado de manera cruel o inhumana, en menoscabo de su dignidad e integridad, así como un principio fundamental de derecho internacional consagrado en los derechos humanos y en diversos instrumentos jurídicos internacionales, en nuestra Constitución política, que establece que este derecho como un principio esencial del Estado de Derecho que protege la vida, la integridad física y la seguridad de las personas frente al abuso del poder y actos de violencia. En el Código Penal, que tipifica delitos como la tortura, el abuso de autoridad, las lesiones y otras agresiones contra la integridad física y psicológica de las personas, estableciendo sanciones proporcionales a la gravedad de estos delitos. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales garantiza mecanismos de protección para las víctimas y el debido proceso para prevenir detenciones arbitrarias o tratos degradantes. Y aquí también cito otro caso que ocurrió en Ecatepec la semana pasada, en donde policías municipales ingresaron a la institución sin ninguna orden de aprehensión, y también pasó algo similar a los casos ya descritos. En este marco normativo obliga a respetar y a proteger y a garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal de todos y de todas bajo su jurisdicción, mediante la adopción de medidas legislativas, judiciales y administrativas que prevengan cualquier forma de violencia, tortura o trato degradante. Contar con un marco jurídico que garantice la integridad y seguridad personal es para volver a darles el lugar que les corresponde como pieza angular de esta sociedad y como educadores. Son personas que están a cargo de la educación de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y se debe fomentar que se respete su trabajo, como lo manifestó el presidente de la Unión de Padres de Familia del Estado de México. Por lo que, reconociendo que el ejercicio de la docencia en el Estado de México enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la creciente incidencia de violencia escolar que afecta la integridad física, emocional y psicológica del personal docente. Y en el marco del reconocimiento constitucional que a partir del 2019 se le hizo a las maestras y maestros, así como el de reconocimiento social y educativo que les debemos por forjar nuestra patria todos los días desde sus aulas, legislar para garantizar que se protegerá su integridad y su seguridad personal, con el propósito de fortalecer el marco legal y garantizar condiciones seguras para el ejercicio docente, y no se sientan nunca más solos en situaciones de violencia física, verbal, de chantaje, extorsión, acusaciones falsas o difamación, entre otros. Se proponen diversas modificaciones y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a la Ley de Educación del Estado de México y al Código Penal del Estado de México. De mi parte es cuanto, y espero sin duda el respaldo para esta iniciativa que vendría muy bien, no solo al personal docente, sino a la institución formadora y educadora que son las escuelas de nuestro Estado y de nuestro país. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, diputado Rigoberto.